Eres bienvenido una vez más en el nombre de Jesús. Así que hoy empezamos algo nuevo, te lo hemos prometido, y hoy es el día del cumplimiento. Este es nuestro primer programa de podcast, donde por la gracia de Dios te traeremos temas que incomodan, asuntos que importan para nuestra vida cristiana. Le decimos, la familia de la fe. ¿A qué se debe el título, la familia de la fe? La fe es la llave. Somos cristianos por fe. La fe es la base de nuestra unión con Dios. Somos salvados por fe, redimidos, bendecidos mediante la fe. Todo lo que recibimos de Dios solo puede venir por fe. Solo la fe agrada a Dios. Así que ya puedes ver la importancia de la fe en tu acercamiento a Dios. Por eso, para nuestra vida cotidiana, la Biblia dice, mas el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1, versículo 17. De modo que Dios nos ordena vivir por fe. Se nos ordena caminar por fe, caminar por el Espíritu. ¿Qué es entonces la fe? Fe es un corazón que cree a Dios en circunstancias ordinarias de la vida. En cada situación. Eres bienvenido en el nombre de Jesús. Amén. Y qué bendición pertenecer a la familia de la fe. Sabes, cada uno tiene su propia fe, así como tienen sus propios zapatos, como también tienen su propio cuerpo y sus propias facultades de razonamiento. Sí, Dios ha dado a cada persona una medida de fe. Y si hoy estás pensando que no tengo fe, mi fe es pequeña, desearía tener fe de ese personaje bíblico, desearía tener mucha más fe. Recuerda, no es una gran fe lo que necesitas, es un gran Dios. Y ese gran Dios está aquí entre nosotros y ese es el mayor de todos los milagros. Y en estos podcasts queremos ser capaces de explorar aquellas situaciones prácticas de la vida, donde se puede aplicar la palabra de Dios para que puedas crecer en tu vida espiritual y tu fe en ese gran Dios podrá crecer. Porque mira, aquí estamos, somos personas débiles, ni asombrosamente dotados, ni inteligentes. Pero mira lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Lo mismo puede hacer Él por ti, si te sometes al Espíritu de Dios. Muchas gracias por unirte a nosotros en la familia de la fe. Es un privilegio formar parte de esta comunidad. Vemos como un privilegio estar en la casa de Dios. Absolutamente. Así que hoy, cuando miramos el cristianismo en todo el mundo hoy en día, por los correos electrónicos que recibimos, nuestra comunicación con muchos espectadores de la UOG, nos damos cuenta de que muchos asuntos que nos llamó la atención se relacionan con la fe. La gente tiene problemas, la gente tiene situaciones. Algunos quieren crecer en el conocimiento de Dios, pero todo eso solo puede ocurrir por fe. Si comprendemos el propósito de la fe, nuestro enfoque cambiará en todo lo que hagamos, porque la fe se centra en Dios. La fe se centra en la capacidad de Dios. Ahora, recordamos el mensaje del profeta T.B. Joshua, dos tipos de fe, fe en la fe y la fe en la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. La fe no es mera confesión de las promesas de Dios. Fe es creer con tu corazón las promesas y las confiesas antes de que vea que suceda. Por eso queremos ayudar a las personas a entrar en el lado práctico del cristianismo, porque un cristiano no solo debe conocer la fe, sino que debe mostrar su fe en comunidad, en su vida cotidiana. Cuando vivimos por fe, nos acercamos a cada situación con fe en Dios. Y eso es todo. Jesucristo lo ha hecho todo por nosotros. Todo. Seamos lo que seamos, todo lo que recibimos no es por obras, sino por gracia. La gracia significa que hay dos cosas que no debemos confundir. La gracia es un principio en el Evangelio. Quiero decir, Jesús ha pagado el precio supremo para traer lo que necesitamos de Dios. ¿Cómo nos apropiamos de ella? La fe viene, nuestra voluntad genuina. Entonces, para crecer en la fe, debemos entrar en el lado práctico del cristianismo, lo que requiere escuchar y obedecer. ¿Qué se entiende por obediencia? La Biblia dice que nuestro único medio de crecimiento es el Espíritu Santo. Cada vez que escuchamos a Dios y obedecemos a Dios, algo entrará en nosotros que aumentará nuestra fuerza, la fe. Abraham, todos los héroes de la fe, eran personas como tú y como yo, personas ordinarias. Se enfrentaron a desafíos en sus vidas, todos. Pero con Dios todo es posible. Vencieron por la fe, porque su fe
no se basaba en su propia capacidad, sino en la capacidad de Dios. Entonces, ¿cuál es su situación? Por eso decimos, la familia de la fe es para hacerte fuerte en el Señor. Porque en este mundo, nos guste o no, habrá problemas. Dios nunca prometió que no habrá más problemas. Los habrá, pero los vencemos por la fe. Entonces, ¿qué es la fe, Ruth? Recuérdales, ¿qué es la fe? Bueno, creo que lo has dicho todo. Me encanta esa definición, que la fe es un corazón que cree en Dios en cada circunstancia. No solo en tiempos desesperados, sino en el día a día. Tú dices el corazón, ¿por qué no el cerebro? Porque es con nuestro corazón que creemos a Dios. ¿Qué ocurre cuando creemos en nuestro intelecto? Nos hacemos preguntas. ¿Qué ocurre cuando creemos con nuestro intelecto? Bueno, ese asentamiento mental es solo la facultad de razonar, es solo memorizar. Como cuando te preparas para un examen, puedes aprender algo, pero más tarde podrías borrarlo de tu cerebro. Pero ¿cuál es el desafío principal en ese caso? Cuando operas por intelecto y no por fe. ¿Cuál es el problema principal? Esa es la pregunta. Todo aquello que no venga del corazón no puede ser duradero. Bien, ¿por qué? Es así. La fe ve lo invisible. La fe cree en lo imposible. Y como puedes ver, ya es contrario al sentido común. Porque Dios siempre nos pide que hagamos lo que no podemos hacer para que Él nos enseñe cómo hacerlo. Así que la palabra de Dios y sus promesas solo puede ser puesta en práctica o recibimos las promesas cuando actuamos con fe en la posibilidad de Dios, no en nuestra propia capacidad. Así que la fe real no razona, porque el asentamiento mental, como acertadamente ella dijo. Así que cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, es probable que razonemos y digamos, eso no es posible. Empezamos a limitar a Dios dentro del marco de nuestra mente intelectual. Y por eso decimos hoy, el fracaso en dar a Dios y su palabra, su posición correcta en nuestro corazón y no en nuestro cerebro, es en realidad responsable de la crisis de nuestra fe. ¿Sí? Cuando dijiste sobre el tema de la razón, me recordó que la palabra de Dios, nuestra razón, probablemente lo rechazará, pero tu corazón lo anhela. Y no sabes que tu corazón en verdad está anhelando alimento espiritual. Y la palabra de Dios es un alimento espiritual, pero tus facultades de razonamiento, ya sabes, no pueden entenderlo. Y por eso la fe viene a través de escuchar la palabra de Dios, porque es esa palabra de Dios que entra en tu corazón y hace que la fe, que es una fuerza espiritual, crezca. Y creo que eso es lo que lo hace tal vez tan complicado para la gente, porque intentamos darle demasiadas vueltas y tratar de hacerlo como si es una cuestión de razonamiento. No, tu razón puede rechazar la palabra de Dios. Asimismo, tu razón puede rechazar la fe, pero tu corazón lo anhela. Todo lo que viene por la fuerza no es fe. Lo sé, a ciencia cierta. Todo lo que viene por la fuerza no es fe. No puedes fingir la fe. Porque ves la bondad de Dios, ahora te das cuenta, Dios es digno de mi alabanza. Y luego tu fe en Él crece automáticamente, simultáneamente, crece de forma espontánea. Cuando dices fuerza, es verdad. A veces hacemos las cosas por fuerza, por poder y por potestad. A veces incluso llegamos al extremo. Obligamos a Dios a hacer lo que nosotros queremos. A veces empujamos a Dios a nuestra mente. Señor, quiero esto. Señor, quiero eso. Cuando miras tu Biblia con mucha claridad, verás la necesidad de tener una oración eficaz. Y nos presentamos ante Dios, como dice Santiago capítulo 4, versículos 2 al 3. No tienes por qué no pides. Eso significa que es nuestro deber venir a Dios, nuestro Padre, a pedir. La Biblia dice que podemos hacer que Dios conozca todas nuestras necesidades. No hay nada malo. Pero la Biblia dice que muy a menudo nos acercamos a Dios por la estrecha mentalidad de nuestro intelecto, por nuestras necesidades externas. Señor, necesito dinero. Te ruego que me des dinero. Soy pobre, quiero bendición, estoy enfermo. Existe algo mucho más importante que esas circunstancias naturales. Necesitas conocer la voluntad de Dios sobre el asunto. Por eso Santiago dice, no tenéis porque pedís mal. Como pedimos mal, afrontemos lo que afrontemos, nuestra fe no debe estar dictada por las circunstancias. Dios en su misericordia puede permitir todo tipo de situaciones.
para poner a prueba nuestra fe, para hacernos crecer. Él es consciente, pero cómo respondemos determina el resultado. Nos centramos en la situación, en la enfermedad, pero a veces Dios puede permitir cosas tontas que le sucedan a nuestra vida para fortalecernos. Bueno, digamos, el caso de Pablo, en 2 Corintios capítulo 12. Pablo se enfrentó a un aguijón en su carne. Era un verdadero problema. Era doloroso. Así que acudió al Señor y oró para que el Señor se lo removiera, como naturalmente haríamos todos. Dios permaneció en silencio. Oró de nuevo y el Señor permaneció en silencio. ¿Sabes lo que era el aguijón de Pablo? Muchas personas están interpretando lo que es el aguijón. Todo lo que sabemos es algo contrario a su deseo. Así que no lo sabemos. La Biblia nunca dice si se trata de una enfermedad. Todo lo que sabemos es que hubo un problema. Era un problema físico que tenía o una debilidad. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia. ¿Y tú? Quieres que Dios elimine tu problema, pero a veces Dios no responde a la petición al pie de la letra. Hay algo que nunca debemos dudar. Dios siempre responde a la oración de fe, pero nunca al pie de la letra. Nunca de la forma que esperas. Absolutamente. Lo que estás pidiendo, puede que Dios no te lo dé, pero un equivalente siempre es dado. ¿Qué es equivalente? Cuando Pablo pidió que le quitaran ese aguijón, no significa que Dios lo haya ignorado. Dios permitió que eso sucediera por un propósito. Verás, dijo que debido a la excelencia de la revelación que Dios me dio, permitió que el aguijón me impidiera ser engreído para protegerme del orgullo espiritual. Una vez que lo entendió, el Señor dijo, mi gracia, mi poder, se manifiesta en tu debilidad. Comprendió realmente la razón de ese aguijón. Y porque entendió la razón que le dio tal paz, y creo que es una lección para nosotros hoy, porque tenía esa madurez espiritual para entender que se le había dado un don tan increíble, por tener esas revelaciones asombrosas que nadie más tenía, para evitar que se envanezca, porque el orgullo es nuestro mayor enemigo. Y para que eso no ocurra, se dio cuenta de que Dios le había dado ese aguijón. Y es por eso que si miramos nuestras vidas, podemos ver muchas cosas, como si se tratase de una revisión para saber si hemos sido tan bendecidos en muchas áreas, si tanta gente acude a nosotros con una queja tras otra. Pero si empiezas a pensar y contar las bendiciones de Dios en tu vida, buena salud, tu capacidad para despertarte por la mañana, para leer la Biblia, piensa en tu familia, en tus amigos, todo lo que Dios te ha bendecido. Y entonces te das cuenta de que cualquier dificultad o tal vez adversidad es para revisar tu vida espiritual, para asegurarte de que necesitas a Dios. Así que me apasiona eso de Pablo. Hay una gran lección. Yo personalmente aprendí de él. Era un amigo de Dios, un hombre de fe. Oraba por los enfermos y estos quedaban sanos. Él mismo tenía la enfermedad o aguijón, lo que fuera. El Señor dijo, mi gracia es suficiente para ti. Lo que quiero decir, recuerdo una palabra de sabiduría del profeta T.B. Joshua que realmente abrió mi corazón al tema de la oración. Hablemos de la oración para hacerlo más práctico en nuestro debate sobre la fe. Todas las oraciones deben ser oraciones de fe. Y añadió, a menudo oímos a la gente decir que la oración responde a todos los problemas, que la oración trae cambios. Oración. Sinceramente, si la oración cambiara todas las cosas habrían cambiado en la vida de muchas personas. Porque algunos dicen, he estado orando. ¿Acaso Dios me ignora? Tal vez Dios no quiere responder a mi oración, porque veo a mucha gente. Muchos se enfrentan a montañas de oraciones sin respuesta. Las oraciones sin respuesta siguen de pie entre ellos y su fe. Y muchos dejan de orar porque no tienen esperanza de una respuesta. Se han dado por vencidos. Pero cuando entendemos que Dios no responde a nuestras oraciones al pie de la letra, porque Él sabe lo que es bueno para ti, significa que en cada circunstancia a la que te enfrentes, Dios tiene algo que decir. Si el Señor ve que soy el tipo que el orgullo me puede destruir, el Señor puede permitir que algo ponga a prueba mi fe y quebrar ese orgullo. Dios puede usar terribles situaciones, difíciles situaciones, como el oro debe ser refinado, como un examen para reformarme.
Era el propósito de Dios. Entonces, si ignoro el propósito de Dios en esa situación y empiezo a orar por sanidad, Dios no me responderá. Si Job hubiera orado, Dios, sáname, 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 no habría pasado nada, porque Dios permitió que las situaciones sucedieran con un propósito. No estaba enfermo por haber pecado. Esa enfermedad era una prueba de fe. Por lo tanto, significa que como miembro de la familia de la fe, Dios es nuestro Padre. Dios es bueno todo el tiempo, ya sea bueno o malo. ¿Qué debemos hacer frente a situaciones difíciles? Lo primero, no debemos precipitarnos y empezar a pedir a Dios. Primero, lo más difícil de hacer, siéntate en silencio y pide, Dios, ríndele a su voluntad. ¿Cuál es su propósito en este asunto? Como sabes, cuando Job estaba enfermo, vinieron algunos de sus amigos a causa de la compasión para visitar a Job. Era su mejor amigo. La Escritura dice que cuando llegaron, cuando vieron a Job desde lejos, no podían creer. Cuando vieron su estado, se conmovieron. La Biblia dice, durante 7 días no pudieron hablar. Eso era lo correcto. Durante 7 días todo estuvo bien, no hubo ningún problema. No había ningún problema con Job. Durante 7 días ellos vendrían. Pero en el momento en que abrieron la boca para hablar, empezaron los problemas. Empezaron a juzgar mal a Job. Empezaron a ver la situación en lo natural. Y empezaron a defender a Dios. Y empezaron a culparlo y comenzaron los problemas. Por eso la mayoría de nuestros problemas son problemas de lengua. Entonces, ¿qué es lo mejor hacer frente a una situación? Pregunta primero a Dios. Y esto no es fácil de hacer. Siéntate en silencio y ora a Dios para que te revele cuál es su propósito. Como un hombre de fe o una mujer de fe, ¿qué debemos hacer? Siempre, cuando nos enfrentemos a desafíos, Dios puede revelarte su propósito. Es un Dios de amor y misericordia, porque todos nos enfrentaremos a lo que el profeta T.B. Joshua llamó eventos incambiables. ¿Sí? Creo que si tienes esa forma de ver la vida, realmente te cambia de adentro hacia afuera. Me refiero a que si miro mi experiencia, incluso pasando por todo este viaje de embarazo y parto, los primeros meses de la bebé y todo eso, toda mi forma de ver la vida realmente ha cambiado. Creo que la gente puede tener tantas expectativas de cómo creen que debería ser la vida o cómo les gustaría que fuese la vida. Me gustaría tener esto a esta edad, hacer esto a esta edad, tener esto de esta manera, tener eso de esta manera, pero Dios es quien tiene la última palabra. Y si aprendemos a rendirnos a su voluntad y no decir que queremos las cosas de una manera específica, sino solo decir, Dios permita que se haga su voluntad. Hay una oración del profeta T.B. Joshua que tanto amo. Dijo, déjame conocer tu voluntad y someterme a todo lo que tú permitas que me suceda. Creo que así es como va, ¿no? Permíteme conocer solo tu voluntad. Y esa oración realmente me ayudó, pasando por algunos periodos realmente difíciles en este último año. Y realmente me ayudó personalmente porque me di cuenta de que no se trataba de orar por una cosa específica. Dios, quiero esto, quita esto o hazlo así. O haz esto en mi vida, pero Dios, esta es tu voluntad. Permite que lo que tú permitas que me suceda, que me pase a mí. Y si oras ese tipo de oración de fe, realmente te cambiará la perspectiva. Tú mencionaste fe, pero la oración dice, Espíritu Santo, tómame como tu discípulo. Y yo prometo, te prometo, Señor, aceptar todo lo que tú permitas que me suceda. Me rindo. Hazme conocer toda tu voluntad. Es muy fácil decirlo. Una vez que ocurre el problema, dicen, Señor, ¿qué es esto? Si realmente aceptas la voluntad de Dios y eres un hijo de Dios y sabes que nada fuera del control de Dios puede sucederte a ti, cuando la situación te sobrevenga, nunca dudes del amor de Dios. Dios está al corriente. Si eres un creyente y un hijo de Dios, nada puede sucederte sin el conocimiento de Dios. Dios lo sabe, incluso antes de que suceda. El Señor está al tanto. Eso es lo que dijo Jesús. Cuando nos acercamos a Dios antes de hablar, Dios conoce la palabra que saldrá de tu boca.
Entonces, ¿por qué debería pedirle a mi Dios, Señor, dame dinero, dame comida, dame esto? Jesús dice, no pidas esas cosas. Son los paganos los que piden. Tu Padre sabe lo que necesitas. Eso es lo que dijo el Señor. Y el profeta TV Joshua dijo, para volver a lo que decía Ruth respecto a la voluntad de Dios, a menudo oímos que la oración cambia las cosas. No, no es del todo cierto que la oración cambia las cosas. Verás, la oración me cambia y la fe hace que las cosas sucedan. Permíteme repetirlo de nuevo. La oración me cambia a mí mismo y la fe hace que las cosas sucedan. La fe cambia las cosas. Entonces, ¿cómo te cambia la oración? Bien, ¿qué significa? Cuando acudo a Dios, tengo una aflicción. Mi tendencia humana es centrarme en el problema que tengo. El cuerpo, todos conocemos el cuerpo. El cuerpo quiere paz en el exterior. El cuerpo quiere una solución rápida. Es algo natural. Así que, Señor, por favor, sáname. Necesito sanidad. Pero si Dios te revela, como hizo con Pablo, que Él es consciente de tu situación, que la cosa sucedió con un propósito, para que Dios glorifique su nombre en tu vida, no le pedirás a Dios que te sane. El momento en que Dios te revela su propósito, se producirán cambios. ¿Por qué? Porque conoces la voluntad de Dios. Como hijo de Dios, estás aquí para hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, Dios elige lo que atravesamos. Nosotros elegimos cómo atravesarlo. Dios dirá, bien, Ruth, tú sabes por lo que has pasado. Ha sido duro para este embarazo. Pero Dios te permitió pasar por ello. Nunca has dicho, lo evito o lo esquivo. No, lo aceptaste para atravesarlo con la gracia de Dios. Hay algunas decisiones que tomamos. Nuestras elecciones deben coincidir con la voluntad de Dios en nuestras vidas, no los atajos. Aceptamos la voluntad de Dios. Lo que tú permites que me suceda, lo acepto. Hazme conocer tu voluntad. ¿Por qué? Porque conocer la voluntad de Dios en tu situación impartirá una fuerza para resistir. Y eso es lo que necesitas para superarlo. Y eso es resistencia. ¿Cuál es el objetivo de la resistencia? Es construir tu carácter. Creo que hoy en día rara vez se habla de resistencia. Creo que el largo sufrimiento, resistencia, perseverancia son elementos de fe y virtudes que rara vez se aprecian o se celebran hoy en día. Sabes, tendemos a querer todo tan rápido y no tenemos esa capacidad de perseverar. Mientras que Jesús nos prometió que el que persevere hasta el fin se salvará. E incluso esa oración que Jesús oró, dijo, oro para que tu fe no falle. Esa es la oración que Jesús hace por nosotros y ora por todos los verdaderos discípulos de Cristo. Y creo que lo que has dicho es muy cierto, que la resistencia y la perseverancia solo pueden venir cuando existe esa fuerza espiritual, porque todo humano tiene un límite. La paciencia humana tiene un límite, la sabiduría humana, la perseverancia humana, todo tiene un límite. Pero cuando tienes esa fuerza espiritual, puedes avanzar y puedes tener esa paz en medio de los problemas, en medio del problema. Y por eso hay algo que siempre recuerdo que el profeta TV Joshua dijo, que siempre me impactó. Dijo, aprender a escuchar a Dios después de la oración es una bendición mucho mayor que lo que estás orando, como si estuvieras orando por un rompimiento o por una respuesta específica a algo que le estás pidiendo a Dios. Oír la voz de Dios, por ejemplo, conocer la voluntad de Dios en esa situación, es incluso una bendición mucho mayor, porque tienes esa paz. Y cuando, Racine, tú hablabas de la fe, esa oración nos cambia. Esa oración nos desvía de nosotros mismos para centrarnos en Dios, porque si estamos orando a Dios. Estamos teniendo una conversación con Dios, y es por eso que debemos desviar nuestro enfoque de nosotros mismos, y eso nos cambia. Mira un ejemplo. Todos sabemos quién era Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo, mientras perseguía a la iglesia, arrestando creyentes, teniendo una carta de recomendación de los líderes religiosos para encarcelarlos. Algunos fueron ejecutados en su presencia. Así que la gente le temía. Se dirigía a Damasco para cumplir con su deber. Cuando Jesús se encontró con él en el camino a Damasco, Jesús habló a un discípulo llamado Ananías.
Cuando el Señor dijo Ananías, él dijo, sí, Señor. Cuando el Señor mencionó el nombre de Saulo, Señor, ¿Saulo? Señor, este hombre ha estado persiguiendo a tus santos. Ha hecho tanta maldad en contra de nosotros. Tantas cosas, tantas cosas. Así que en ese momento no esperes a Ananías a obedecer la instrucción. Pero Jesús le dijo, este hombre que ves como malo es mi vasija elegida. Inmediatamente cuando Ananías escuchó eso, cambió su enfoque por completo. ¿Qué hizo? El Señor le dijo, anda. Ahora bien, ese conocimiento de la voluntad de Dios y el propósito del llamado en la vida de Saulo, Ananías recibió una fuerza sobrenatural y el miedo desapareció. El hombre, el que temía, él fue a buscarlo sin dudarlo. Si ese sueño se nos diera a ti y a mí y te levantaras por la mañana, dirías, esta es una pesadilla, no voy a ir. ¿Es el sueño real? Ese hombre está matando. Ananías nunca se levantó por la mañana, creyó el sueño y fue directamente al lugar. Y se encontró con ese hombre. El lobo se había convertido en cordero, porque Jesús había cambiado la situación. Si Ananías no era un hombre de fe, ¿habría obedecido la instrucción? Lo dudo. Pero siendo un hombre de fe, un hombre de visión, en el momento en que conoció la opinión de Dios, el miedo desapareció, la fuerza vino, la confianza llegó y fue derecho. A causa de la obediencia, Saúl fue salvo. Porque Jesús y un ángel nunca vendrán a predicarte el Evangelio. Necesitas oír de un ser humano que predique el Evangelio, y por fe recibirás la salvación y serás salvo. Cuando Ananías se reunió con él, en Hechos capítulo 9, particularmente en Hechos capítulo 22, versículo 20, dijo, Saulo, ven, el Señor te ha llamado. Es hora de que te laves de tu pecado e invoques su nombre, y la salvación llegó. Así que es demasiado pronto para sentirte abrumado por la situación y venir y decir, Dios, dame esto, según tus circunstancias naturales. Lo primero, como hemos dicho, debemos sentarnos en silencio y descubrir el propósito de Dios, porque la oración es respondida según la voluntad de Dios, no según mi voluntad. Así que no te precipites por las emergencias antes de venir y abrir tu boca para orar ante Dios sin conocer su voluntad al respecto. Cuando llegas a un profeta como el profeta T.B. Joshua y traes a alguien a su presencia, a menudo decía, primero pregunto a Dios antes de orar por la persona para conocer la voluntad de Dios en este asunto. Si Dios me revelara de este hombre lo que es, Dios permitió que sucediera solo por un corto tiempo. No oraré contra la voluntad de Dios, fortaleceré a la persona, le aconsejaré. Hermano mío, esto es para un propósito, para hacerte fuerte. No durará mucho tiempo. Y la persona recibe palabra de aliento, de exhortación, recibe fuerza, comprensión y perseverancia. ¿Qué es la fe? Si preguntas y Dios te da, como compra y lleva. La fe no es compra y lleva. La fe no es un botón mágico que se pulsa para conseguir exactamente lo que quieres. Para que la fe sea real, debe basarse en la promesa. Sí, Dios nos ha dado promesas, pero nunca te dirá en qué momento lo cumplirá. Y eso es lo que la fe es, el tiempo de Dios. Por eso la paciencia es importante. Nunca debemos quedarnos sin paciencia. Nunca debemos quedarnos sin fe cuando nos enfrentamos a una situación. Diga lo que diga la gente, cualquiera que sea tu situación. Lo que parezca a primera vista, no te precipites. En primer lugar, examina todas las cosas a la luz de la palabra de Dios. Por eso hablamos de la familia de la fe. Es fácil ir a la iglesia para escuchar mensajes maravillosos, como lo hicieron el domingo pasado, pero al día siguiente te enfrentas a verdaderos desafíos en tu negocio, en tu empresa. Te enfrentas a situaciones reales en tu familia, en todas partes. Ahí es donde vemos la necesidad de fe. Porque cuando te encuentras con una situación, si lo ves a la luz de la palabra de Dios, Dios revelará su propósito y te dará fuerzas. No te sentirás abrumado por tu situación. Hay muchas situaciones a las que nos hemos enfrentado antes. Pensaste que era imposible y lo venciste por la gracia de Dios. Así que, por favor, cualquier experiencia, incluyendo la fe, debe ponerse a prueba ante una situación real. Esa es una prueba que estás enfrentando, porque nuestros valores deben ponerse a prueba ante una situación real. Si dices que eres cristiano, eres un creyente,
Sabemos que eres creyente cuando tu fe es puesta a prueba. No podemos esquivarlo. El objetivo de una prueba es comprobar el estado de nuestro corazón. Necesitamos una revisión. Si nuestro corazón no está examinado, podemos alejarnos del camino del Señor. Por eso Dios siempre permite una revisión en nuestras vidas, para resetear nuestra mente y podamos centrarnos en Dios. Por eso Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción. Dios nunca nos prometió mantenernos alejados de las pruebas y los desafíos. Nunca jamás, pero Él prometió vernos a través de ellas. Así que anímate hoy, que eres miembro de la familia de la fe. ¿Y qué significa formar parte de una comunidad de creyentes, verdaderos creyentes? Estar en una familia significa pertenecer a ella. ¿Y qué es lo que te hace pertenecer? No se trata de en qué país hayas nacido, de qué raza o nacionalidad eres, cualquier tipo de genética que tengas. Lo que te hace pertenecer es tu fe en Cristo Jesús. Y quien quiere que seas, todo el que cree en Jesucristo es salvo. Jesús es el único camino para que la fe te haga parte de esta comunidad, y es algo tan asombroso porque formas parte de una comunidad en todo el mundo de verdaderos creyentes, y eso es una enorme alegría, así que no estás solo. Y recuerda que Jesucristo te ama tanto, y a veces permitimos que el miedo nos robe la fe. Así que no permitas que el miedo te robe la fe. Y creo que ese es uno de los principales problemas que tiene la gente. Pasan tanto tiempo preocupados, ansiosos y temerosos de cosas que en realidad nunca suceden. Si piensas en cuántos años y tiempo has perdido preocupándote por cosas que en la actualidad no sucedieron, así que no permitas que tu miedo te robe la fe, porque la fe es el camino hacia Dios. No lo olvides. Lee tu Biblia con mucha atención. E incluso hoy, entre nosotros, incluyéndome a mí, y nosotros hablando contigo, nadie viene a Jesucristo en la comodidad. Nadie. Todo el mundo vino a Cristo por un problema, por una revisión, para que cuando te enfrentes a un problema o a una situación, no pienses que es extraño y empieces a dudar de tu Dios. No pienses que es extraño y empieces a medir tu vida cristiana por esto, aquello. ¿Será que Dios me ama? ¿Soy cristiano? Y empieces a dudar de tu fe. Por favor, tenemos que entender que pase lo que pase en la vida, tenemos que descubrir que nada ocurre, porque sí. Para un creyente, nada ocurre por casualidad. ¿A qué te enfrentas hoy? ¿Cuál es tu problema hoy? Cuando llegues a la familia de la fe, conocerás una verdad. Ninguna condición es permanente. Y hoy Dios todavía está diciendo algo. Y lo que te haya pasado puede ser solo un mero intervalo de parada para comprobar tu fe y llevarte a otro nivel. No hay manera de que nuestro carácter en Cristo sea construido sin pruebas ni tribulaciones. ¿Cómo conocerás la fidelidad de Dios cuando todo está bien? ¿Cómo conoces el valor del amor cuando todo marcha bien? ¿Cómo conocer al hombre de fe cuando todo está tranquilo? Conocemos a un hombre de fe ante una situación difícil. Sabemos que eres un hombre de fe cuando esa fe es profundamente puesta a prueba, cuando tu fe es desafiada por una situaciones poco habituales. ¿Cuál es la solución a todos estos problemas? Ahora puedes entender el significado de la fe hoy. La fe en Cristo, Jesús, no es un riesgo, sino un acto seguro y práctico. ¿Qué significa? La fe es una confianza que nace en tu corazón, que Dios es fiel. Daniel se encontró en el foso de los leones con un propósito. Daniel nunca dudó de su Dios. La Biblia dice, en el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 32, los que conocen a Dios harán maravillas. Aquellos que conocen la habilidad de Dios en su vida, ¿harán qué? Harán maravillas. Jesús caminó hacia Jerusalén, conociendo la voluntad del Padre, que a través de ir a la cruz moriría por nosotros. Y les dijo, voy a Jerusalén. Me arrestarán y me matarán. Y al tercer día resucitaré. Ese es un hombre de fe. Jesús tenía fe absoluta en la palabra del Padre. Jesús nunca dejó que ninguna palabra de Dios cayera a tierra. Sabía que había venido a cumplir la palabra. Sabía
que Isaías 53 decía que sería llevado como un cordero al matadero. Él lo sabía. Él sabía en el Salmo capítulo 22 que Él sería crucificado, que le atravesarían las manos. Él vino a cumplir las Escrituras. Así que, miembros de la familia de la fe, tenemos una lección que aprender de todo lo que hemos dicho hasta ahora, que a Dios no le conmueven nuestras palabras. Dios solo se mueve por su voluntad. Esto simplemente significa que cuando me presento ante Dios, sea cual sea la situación a la que me enfrente, debo consultar a Dios primero para conocer su voluntad antes de pronunciar una oración en su presencia. Cuando conozco la voluntad de Dios en el asunto, el conocimiento de su voluntad impartirá una fuerza para soportar cualquier situación a la que me enfrente, sabiendo que Dios tiene una hora señalada. Job sabía que era una prueba. Él dijo: sé que estoy siendo puesto a prueba y saldré como el oro. Eso es lo que él dijo. Jesús sabía que ir a la cruz era la voluntad del Padre. Y él creía, él tenía fe absoluta en Dios, que resucitaría de entre los muertos, por lo que nunca dejó que la palabra de Dios cayera a tierra. Él cumplió la Escritura, entregó su vida, encomendó su espíritu al Padre y al tercer día resucitó de entre los muertos. Así que la fe es una confianza que nace en tu corazón, que Dios es confiable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mover a Dios es ser movido por su voluntad, como dijo el profeta. Tu semilla de fe deberá primero mover tu fe. Debes tener fe en tu corazón, y esa fe moverá a Dios a actuar en tu vida. Como cristiano, no debemos pensar que es extraño enfrentar a una situación. El Señor nos ha dicho claramente que en este mundo tendremos tribulación. El Señor ha dicho: te bendeciré con persecución. Así que cuando lleguen tiempos difíciles, ¿qué harás? Gloria a Dios Todopoderoso, corre hacia Dios. Ora más. Acércate a Dios. Confía en Dios. Medita en tu corazón. Pídele a Dios que te revele su propósito. Muchos matrimonios son aplastados por la impaciencia. Si miras cualquier matrimonio exitoso hoy en día, pasaron por situaciones difíciles. Abraham y Sara atravesaron la esterilidad. Isaac y Rebeca sufrieron esterilidad. Jacob pasó por situaciones difíciles. Lo sabemos. Todas estas personas pasaron situaciones difíciles. Así que la lección es esta: ser fiel a Dios no elimina las adversidades. La adversidad vendrá, pero Dios te mostrará la forma de salir por la fe. Y una cosa que realmente quiero que guardes en tu corazón es que la voluntad de Dios es simplemente lo mejor que posiblemente pueda ocurrirte. Dios no quiere el bien, Él quiere lo mejor para ti. Sabes, si pienso en mi vida, ni siquiera me imaginaba, ni en 1.000.000 de años que me casaría con Racine. Eso ni se me ocurrió en mi pensamiento nunca. Sabes, yo nunca imaginé que me casaría con Racine, que tendríamos un bebé juntos. Nunca, nunca. Nunca habíamos pensado en ello. Nunca. Éramos los mejores hermanos y hermanas. Durante muchos años solo estoy tratando de darte un ejemplo de que hiciste algo que nunca imaginaste que pudiera ocurrir. Pero la voluntad de Dios y el tiempo de Dios es perfecto. ¿Te lo puedes imaginar? Y si hubiera sido yo, habría dicho: oh, yo quiero esto en mi vida y quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Pero Dios tiene un plan perfecto para la vida de cada persona. Y realmente quiero que tomes eso en tu corazón, el tema de la promesa de Dios. La fe de Dios no puede ser real sin su promesa y su tiempo. Nos gusta tomar solo uno, no los tres. La promesa de Dios, el tiempo de Dios, la fe de Dios. Así que no puedes tener fe a menos que conozcas la promesa y el tiempo de Dios. Así que Dios tiene una promesa para tu vida. Él tiene un tiempo perfecto para tu vida. Así que solo necesitas descansar en su voluntad. Y tu oración debería ser: cambia tu oración, que tu oración sea: Dios, que se haga tu voluntad. Dame la gracia de someterme a tu voluntad. Deja que todo lo que tú permitas me suceda, que me pase a mí. Y si oras esa oración con el corazón, es una oración que salva, que cambia la vida. Porque cambiará tu forma de verte a ti mismo y la forma en que ves tu relación con Dios y en la forma en que ves tu relación con los demás. Así que si hay algo que te llevas de este pequeño podcast hoy,
Toma esa semilla de sabiduría. Deja que tu corazón cambie hoy. Que se haga la voluntad de Dios en tu vida. Por lo tanto, no estás solo. El propósito de este programa especial de la familia de la fe es acompañarte en tu vida diaria. Es para darte el secreto de la fe, para fortalecerte, para vencer cada día, día a día, día con día, para crecer en la fe y descubrir cuán fiel, cuán confiable es Dios. Sé bendecido, que el Señor esté con tu espíritu. Solo quiero leer esta escritura para ti, para que puedas meditarlo. El libro de Hechos, capítulo 20, versículo 32. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y daros herencia con todos los santificados. Tú estás entre los santificados. Eso es la familia de la fe. Y lo único que puede edificarte espiritualmente es la palabra de Dios. Así que eso es lo que hacemos hoy. Te encomendamos ahora a Dios y a la palabra de su gracia. Es así. Eso es todo. Y vivir una vida victoriosa. Así que cuando el diablo venga con su tentación para causar miedo, para mostrarte duda, muéstrale que la fe existe, que Dios es real en el nombre de Jesús. Amén. Padre, te damos gracias por la promesa de la victoria. La Biblia dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Señor, oramos por todos y cada uno de los miembros de la familia de la fe. Estén mirando a Dios, mirando hacia Dios. Padre, yo oro. Dales la gracia y la fuerza de ser conscientes de su fe en medio de las situaciones conflictivas. Señor, vivimos en un mundo turbulento, pero tenemos razones para no preocuparnos porque tú eres el Señor, porque tú eres el gran yo soy, tú eres el pastor de los pastores, el Señor de los señores, y tú eres bueno. Padre, encomendamos a cada persona aquí presente sus caminos a tu poderosa mano, en el nombre de Jesús. Tú eres quien los guió por el camino del desierto, y nada fuera de tu control les ocurrió. La Biblia dice que caminaron por el desierto e hiciste que el agua brotara de la roca. Padre, la Biblia dice que tú eres la nube que iba delante de ellos para mostrarles el camino en el desierto, que les protegía del calor del día. Tú eres la luz que caminaba delante de ellos para mostrarles el camino correcto a seguir. Y nada fuera de tu control les ocurrió. Nuestra seguridad está en tu mano. Señor Jesús, te ruego que abrigues a cada miembro de la familia de la fe bajo el refugio y abrigo de tu poderío. En el nombre de Jesús. Protégelos, Señor. Fortalécelos en el nombre de Jesús. Llénalos con el espíritu de fe para vencer lo que les venga en el nombre de Jesús. Revela tu propósito, tu voluntad en su problema, en su situación. En el nombre de Jesús. Enséñale, Señor, a mirar hacia la cruz, donde se pagó el precio de la victoria en Cristo Jesús. Fortalécelos, guíalos, hazlos victoriosos por tu espíritu, por tu gracia. Abre su corazón a la palabra de fe. Abre su corazón al Espíritu de Dios. Abre su corazón a la fe divina. En el nombre de Jesús, manifiesta tu fuerza en sus debilidades. Que crezcan en conocimiento, crezcan en sabiduría. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor esté con tu espíritu. Muchas gracias por acompañarnos en la familia de la fe, que es un gran privilegio formar parte de esta comunidad en la Universidad de Dios. Dios realmente lo ha puesto en nuestros corazones, profundizar en nuestro caminar espiritual con Dios y llevarte con nosotros. Gratuitamente hemos recibido, gratuitamente queremos dar todo lo que hemos aprendido bajo la gracia de Dios, a través de nuestra mentoría bajo el profeta T.B. Joshua, el siervo de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. Y solo queremos tomarnos un momento para explicar la familia de la fe, la suscripción a la app de la UOG. El contenido de la aplicación es gratuito. La razón por la que queremos que se suscriba es solo para que puedas ayudar a mantener la aplicación. Damos gracias a Dios por los socios de la Universidad de Dios que han contribuido y Dios ha puesto en su corazón para bendecirnos con esta increíble aplicación. Qué increíble privilegio tener una aplicación, nuestra propia app en la Universidad de Dios. Y la razón por la que la suscripción está ahí es ir directamente a la compañía
que ha creado la aplicación y la está manteniendo para que podamos ofrecerte el contenido sin utilizar las redes sociales. Para que puedas ver el contenido de la UOG sin entrar en YouTube, sin entrar en Facebook, puedes verlo directamente en tu móvil a través de la aplicación. Puedes descargar la aplicación a través de App Store, Google Play, Roku, todo está ahí para ti y para tu familia. Así que solo queríamos explicarte eso. Que Dios te bendiga.